pues al final es que el caballo, si va hacia adelante, él mismo se dirige hacia donde uno pone las manos, no tiene que incurvarlo de una forma artificial ni pegando. La mejor forma de trazar un círculo no es tirando de la rienda interior, sino cediendo de la rienda exterior. Mm. Hay muchos conceptos, pero mira, todos los conceptos son igual que en doma clásica. Desde un principio uno tiene que saber que el resumen de la vida de un jinete o de un cochero se resume en dos aspectos, ¿no? Rienda exterior y pierna interior. Esa es la vida de un jinete y de un cochero. En esta entrevista hablamos con Antonio Ripolló. Él es un apasionado de los caballos y de la equitación y del enganche. Nos explica su forma y sistema de domar un caballo para el enganche. Antonio actualmente es campeón de Andalucía en cuartos. Él lleva 22 años compitiendo. Aquí vamos a conocerle más y cómo disfruta del enganche, pasando a la próxima generación el amor por los caballos y la dedicación al trabajo. No había escuchado nunca ese nombre de Felicite, es precioso el nombre. Pues muchas gracias, muchas gracias. En Irlanda le dicen Felicia y mi madre siempre me llamaba Felicia, que le gustaba más. ¿Cómo es que te involucraste con el enganche? Pues Felicity, yo cuando tenía 14 años, el padre de mi madre era un agricultor, nunca tuvo vehículo y entonces siempre se desplazaba a su huerto, a su campo y a su trabajo en lo que ellos llamaban aquí, en la zona rural de Andalucía, en una bestia, que normalmente era o un mulo o una mula o una yegua de cría. Entonces cuando yo pasaba los veranos con él, pues me levantaba muy temprano, me iba con él al campo y pues desde los 5 o 6 años, pues yo ya montaba entre comillas, las bestias de mi abuelo cuando yo pasaba allí con él los veranos. Después volví a Sevilla, ciudad donde yo estudiaba, y los veranos lo pasaba con él. Él me prometía siempre que el potro que iban a hacer de su yegua iba a ser para mí, después siempre lo vendía, y me creó como esa inquietud en que yo iba a tener de chico un potro. Y la verdad que lo primero que hice, con 14 años, le dije a mis padres que quería irme a la escuela de Jerez. Me dijeron que yo no podía, que yo era buen estudiante, que estudiara. Estudié medicina y odontología y la verdad que con mi primer sueldo, con 22, 23 años, me compré mi primer caballo y ahí empezó ya toda mi carrera deportiva y como ganadero y dentro del mundo del caballo. Qué bueno. Entonces, Yo empiezo pues, terminando la carrera con 22 años. Yo siempre me defino más como, aunque soy un deportista y ganadero, y tengo un centro hípico donde se hace salto, doma clásica, es decir, que estoy muy involucrado en todo lo de la hípica, pero yo me defino siempre como un hipólogo, es decir, soy un enamorado del caballo, de su historia y de todo lo que tenga que ver con el caballo, la cría, la veterinaria. Y entonces yo empecé en doma vaquera. Después me introduje en la doma clásica, he practicado el salto y un año después de haber terminado mi carrera, yo ya tenía una puntita de 5 o 6 yeguas de cría y yo había empezado a construir un centro hípico en Alcalá de Guadaira, que al día de hoy todavía sigue en pie. Estamos. Y mi hija chica me hizo gracia porque ahora ella tiene 11 años, pero me dijo hace 6 o 7 que ella de mayor quería ser como yo, dentista caballista. Es decir, que ella siempre me ha identificado como dentista y como caballista a la vez, como si fuera una cosa única, ¿no? Y entonces yo empecé en el mundo este, pues montando, y la verdad, mi paso de la equitación, que nunca la he dejado, de montura, al enganche fue, pues, porque me di cuenta que para disfrutar de la equitación, del caballo y disfrutar de la familia, el mundo del enganche me abría muchas puertas, ¿no? sí, Porque todos los conceptos de la doma, del tacto ecuestre, de lo que uno necesita para montar a caballo, también es válido para el enganche, pero la disciplina del enganche me permitía disfrutar de esta pasión acompañado de mi mujer y de mis hijos. qué bueno. Contando con ese aspecto y después, cuando yo me introduje en todo el tema hípico, pues yo quería validar
y compararme y contrastar mis conocimientos y mis habilidades pues, con los profesionales del mundo del caballo. Sí, Y entonces, pues siendo médico, siendo cirujano, pues yo no tenía el tiempo para tener mi cuerpo educado y en equilibrio para poder competir en una silla de montar con otros profesionales de la montura, ya sea vaquera, ya sea doma clásica, ya sea raíz. Pero sí me di cuenta que teniendo tacto ecuestre y teniendo habilidades y disciplina y entrenamiento, pues desde el pescante yo sí podía competir contra los profesionales del enganche, pues la educación de mi cuerpo, el equilibrio, no era necesario. Pues yo estaba fijo en un asiento y lo que sí era necesario era tener habilidades en mis manos, en el tacto ecuestre, en sentir los caballos en la mente y en los dedos, pero no necesita ese equilibrio que necesita todo buen jinete para poder competir contra otro. Y entonces me di cuenta que ahí sí tenía yo un sitio donde yo podía testarme y poder competir contra los mejores de esta disciplina. Y entonces, pues, como me permitió esta disciplina competir y estar arriba en el mundo de la competición, ya eso me sí. decantó para dedicarme al mundo del enganche. Qué bueno. Qué buena historia. Fantástico. Muy bonito. Sí, así tienes tu familia alrededor y contigo Yo he y porque... disfrutado del enganche al principio en su faceta más lúdica, en la feria, en los paseos, en rutas ecuestres, Sí, sí, pues cuando estoy en ese mundo, que gracias a Dios en Sevilla, en Andalucía, pues se puede disfrutar plenamente de esa faceta del enganche, sí, más sí, que en ninguna otra parte de Europa. Yo este fin de semana vengo de haber estado en la aldea de Rocío, en la peregrinación de Triana a la aldea de Rocío para visitar a la Virgen de Rocío y la concentración y estaba lloviendo incluso, pero la concentración de enganche que ha habido allí de caballos y de mulos, pues es increíble. Allí podría haber cientos y cientos de enganches. En todo el mundo no habría este fin de semana una concentración de enganche donde hubiese más participantes que en el Rocío, ¿no? Yo siempre digo que hay, por lo menos aquí en Andalucía, dos formas de enganchar, ¿no? Una forma de enganchar tradicional, yo llamo enganche de trabajo, y después hay otra modalidad que es enganche deportivo. En la sí, modalidad de enganche de trabajo, que pues todos los cocheros antiguos y los cocheros que trabajaban en ganadería, lo importante para estos cocheros pues era llevar un coche grande, poder hacer la Feria de Sevilla, poder hacer el Camino de Rocío, poder estar en el Rocío y que los sí. caballos tiraran, tuvieran tiro, no se quedaran plantados. Entonces, para estos profesionales, para ellos lo importante era enganchar 4 o 5 caballos, casi sin contacto, casi a la voz, pero que ellos pudieran hacer 15 kilómetros por la arena, por charco, y que los caballos tiraran de un coche cargado de gente. Ahí lo que importa es la sumisión, que los caballos vayan a la voz, y entonces son los aspectos más importantes. Y sobre todo que cuando uno coge, por ejemplo, el examen de estos cocheros, la feria y el rocío. En el rocío, Mm. ¿qué es lo que estos cocheros tenían que demostrar? De que tú salías de Villamarrique y llegabas a la aldea de Rocío, de que hay 15 kilómetros de arena y que los caballos no se plantaran. Y estos mismos caballos después se llevaban a la feria de Sevilla y lo que tenía era que estar parado y andar 10 metros y pararse otra vez. Y yo empecé pues en ese mundo de enganche de trabajo. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Entonces, Claro, ¿cuándo empezaste con el deporte? claro, yo empiezo a formarme como jinete y me saco mi galope de doma clásica. Mucho. Yo recuerdo que yo con 23 años, un amigo mío y yo, aparte de estudiar, mi primera formación como jinete era que a mí me daba este hombre, este amigo mío, cuerda sin estribo y sin rienda, 1 hora todos los días, yo se lo daba a él. Es decir, nosotros aplicábamos lo que era el protocolo de enseñanza que es de la Escuela de Viena. Yo estuve
pues casi 6 o 7 meses montando sin estribo y sin rienda hasta que cogía asiento. Qué Y él lo bueno. hacía lo mismo. Entonces empecé a formarme en el enganche. Vi la necesidad que había de formarse porque en Andalucía, pero había poca cultura del enganche de competición y de llevar lo que es la escala de entrenamiento y todos los conceptos de doma al mundo del enganche. Tuve la suerte que se celebraron los Juegos Ecuestres Mundiales en Jerez en el 2002 Sí. y la Federación Española contrató al campeón del mundo, Félix Blaser, que había sido campeón del mundo con caballo lusitano muy parecido al pura raza español, y durante 4 o 5 años Félix Blaser venía 4 veces al año, 4 fines de semana intensos en Vejer de la Frontera. Es belga, pero él fue profesor de la Escuela de Equitación de Samiou en Francia. Después se dedicó al enganche, ha sido campeón del mundo de enganche de competición. Aprovechando la venida de este hombre a España para formar cochero, pues yo me inscribí en todos los cursos que hicieron. Me abrió la mente a mí y a todos los que veníamos del mundo del enganche de trabajo, porque claro, de la mano ya de Félix Blaser, después de unos cuantos años preparándome, fue mi debut en el mundo de la competición del enganche. Estamos hablando después de 10 años, en esos 10 años de base, por llamarlo de alguna manera, quedé medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía, en mi debut. Qué bueno. Que aquello me dio mucho ánimo. Claro, al principio uno cuando debuta y tiene un éxito así, se viene arriba, pero me faltaba mucho, mucho por aprender. Yo era joven y vanidoso y entonces uno se cree, uy, no, soy el mejor, pero qué va, qué va. Después, hasta ahora han pasado pues ya pues 23 años y en estos 23 años de competición, pues la verdad que no me puedo quejar. ¿Sí? Más se da cuenta de que no, que esto hay mucho siempre por hacer y Sí, sí. el Sí, tiempo nos sí. pone en nuestro sitio y hay que Y ser más humilde de la romería, de folclore de la cultura de Andalucía. Yo he dejado de practicar ese enganche de trabajo por el enganche de competición y he disfrutado el mundo del folclore, pero ya con caballos domados para otra disciplina, ¿no? ¿cómo se entrena un caballo para el enganche? Empieza como con 3 años, como tres, Exactamente. 4 años. Bueno, por el mundo del enganche pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que si lo que queremos es 2 caballos que tiren de un peso sin contacto y simplemente enseñarle a tirar, pues eso es relativamente fácil, ¿no? Y casi todo el mundo lo puede conseguir. ¿Cómo se empieza? De hecho, pues hay muchas formas de hacerlo, pero yo te voy a contar cuál es la mía, ¿no? Nosotros hemos integrado, Sí, yo tengo la suerte que estamos aquí porque mi familia, mis hijos me han seguido mis pasos. Y entonces nosotros competimos y cuando yo voy a un concurso, pues voy con mi hijo compite en tronco, yo compito en cuarta, mi hija también compite, hasta mi niña chica también está compitiendo, entonces pues trabajamos en equipo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros este trabajo? Involucramos o metemos conceptos pues de todas las disciplinas, pues yo soy también un apasionado de la doma natural, por ejemplo, de Monty Robert, sí, y todos estos aspectos de sensibilización pues, lo aplicamos también nosotros al mundo de la equitación del enganche. ¿Cómo empezamos nosotros? Pues nosotros lo primero que hacemos es, con un potro, lo desensibilizamos. Es decir, que lo paseamos, le ponemos la cabezada, lo acariciamos mucho, lo paseamos, le cogemos las manos, le limpiamos los cascos, cepillamos por todos los lados, le vamos poniendo un cinchuelo, después lo vamos desensibilizando jugando mucho con ellos, mm, pues en pista cerrada, le ponemos plástico y hacemos que pase por encima de plástico, de reata, pues le ponemos pequeños cabaletes para que vayan haciendo saltos, después los cabaletes se los ponemos un poquito más altos y jugamos con ellos. A mí me gusta mucho trabajar en pistas inclinadas y en desniveles de terreno. sí, Tú hasta allí en mi casa has visto que en la pista, entre la pista de enganche y la pista de doma hay un desnivel y un sí, terraplén de sí, 2 o 3 metros. sí, Nosotros sí. damos cuerda a los potros subiendo ese terraplén y bajándolo. Qué bueno. Y que nosotros nos ponemos entre los dos niveles y los potros van subiendo y van bajando. Y después le ponemos
un pequeño cabalete y entonces el potro va subiendo, va bajando, pasa el cabalete y sube, baja, le ponemos un cono, lo pasamos por delante, lo pasamos por detrás, siempre buscando que dando cuerda, el caballo esté en el extremo de la cuerda y que lleve un contacto mínimo en la cabezada. Nosotros no ponemos serreta ni ponemos nada que guiar al caballo, pero el caballo tiene que verse sujeto y entonces estamos un tiempo simplemente jugando con el potro Sí. y que de todo lo que conseguimos y lo domamos a la voz. Es decir, que nosotros, hasta que el caballo no obedece todas las órdenes de voz, de paso, trote, galope y parada, pues prácticamente no hacemos nada más. Es decir, jugamos con él y tiene que hacer todas las transiciones a la cuerda. Nosotros interpretamos que el crecimiento total de un caballo y los cartílagos no se osifican hasta los 7 años y Mm. entonces todo lo que sea un trabajo muy intenso o con mucha carga en edades de 30 meses, 3 años, 3 años y medio, pues al final es lesivo para el caballo y para nosotros lo consideramos un maltrato animal. Entonces todo lo demás es tan fácil, Sí. es que es muy fácil. Yo no entiendo cómo hay tantas personas que se pelean con los animales. Cuando un caballo a la cuerda te obedece a las órdenes básicas de paso, trote, galope. Mm. Nosotros, con Félix Bracer, nos llamaban en Andalucía, ya lo hace todo el mundo, pero los que éramos discípulos de Félix Bracer, siempre incorporamos de Europa esa voz de mando que para que un caballo se relaje y disminuya la velocidad, le hacemos una especie de sonido de paloma con la boca. El sonido sería exactamente este. Entonces, Mm. Carvalho, cuando escucha ese sonido como de paloma, Sí. pues nosotros siempre que queremos disminuir la velocidad, le hacemos ese sonido y los caballos pues lo interpretan como que tienen que venirse abajo. Sí, sí. Claro, en Andalucía, cuando nos escuchaban a todos los discípulos de Félix Brasset, pues hacer ese sonido nos llamaban los palomos. Ese sonido a mí me ha librado de muchos accidentes. Sí. ¿Eh? Eh, En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos. yo fui como novato. Mira lo que yo te voy a decir. Mi hijo estaba concursando en un concurso de tradición con un tándem, es decir, en un coche de 2 ruedas que no tiene freno, iba atravesando al trote las calles centrales del pueblo de Gines Sí, y iba al trote en un coche que tiene 2 plazas y en un momento dado se le rompe la rienda izquierda del caballo que va en las varas. Un coche ah, que no tiene frena y se queda sin rienda. 2 caballos trotando por las calles del centro de una ciudad. ¿Eh? Esos caballos sin rienda es complicado. ¿Eh? Es muy complicado. muy complicado. Nuestros caballos estaban tan educados que mi hijo solo con la voz, con el purrú este que nosotros le decimos, los caballos disminuyeron la marcha, pasaron al paso, pudo saltar el grum y sujetar los caballos. Sí, que son detalles Sí, que en un sí. momento dado te ayudan mucho, estar en un concurso, tú a una velocidad extrema y sin tener que pegarle grandes tirones, pues te ayudan, Mm, ¿no? Pues yo soy de los que creo que siempre el perfil de un caballo sí, tiene que estar por delante de la vertical. Y que siempre hay que, es decir, la importancia está en los posteriores, no en la zona anterior. Entonces, nosotros siempre pensamos que tenemos que educar los pies y no tanto las manos ni la mano. Pensamos en la doma siempre de atrás hacia adelante. sí. Entonces, cuando vemos las riendas alemanas o los pesos muy apretados con los caballos, con el perfil por detrás de la vertical, y te dicen los profesionales, no, ahí va redondo, no, ahí va detrás ahí va comprimido, ¿no? Entonces nosotros hacemos todo este trabajo siempre con el caballo en libertad y sobre todo cuando son tan jóvenes. Y sí es verdad que antes después de meterle en el enganche, empezamos a utilizar el PSOA, pero el PSOA que es un artilugio que comunica pues lo que es el filete o el bocado a través de unas cuerdas y de unas poleas con una especie de retranque que pasa por detrás de los posteriores,
para que Sí. el caballo se contra, pero nosotros siempre lo utilizamos de una forma que nunca veamos que el perfil del potro o de la potra pase ni siquiera que llegue a la vertical. Mm, Siempre tiene que estar por delante, porque está más mm, cómodo de esta manera. Entonces, nosotros sí lo utilizamos, es pues con muchas transiciones, paso, trote, trote, paso, paso, trote, trote, galope, trote, golpe, círculo pequeño, círculo grande, y que el caballo esté jugando con su cuerpo y con su equilibrio, dentro de ese marco que le damos, que es el PSOA. Pero el mm. PSOA tiene que darle la libertad para que se mueva, pero nunca que lo compriman y que la nuca siempre sea el punto más alto. Nosotros en ese aspecto, tanto en el enganche como en la quitación, somos muy tradicionalistas, ¿no? Es decir, que la Sí, nuca tiene que ser nada. el punto más alto siempre en todo momento, no puede ser ni la Buenísimo. segunda ni la tercera vértebra. Pues nosotros Buenísimo. después de darle la cuerda, utilizamos alguna rienda auxiliar que nos sirve para saber, por ejemplo, el PSOA, como tiene una pequeña retranca, pues nos sirve para saber si el caballo cocea o no cocea, si permite que le rocen los tiros y que le rocen aspectos, Sí, sí. y eso nos sirve. Una vez que el caballo pues ya está totalmente acostumbrado a trabajo de cuerda, pues ya nos planteamos dos posibilidades, o meterlo directamente en el coche, o algunas veces, cuando el caballo ya está así, y lo tenemos, hemos jugado tantas veces con él, que muchas veces nos montamos a pelo en él y ya lo paseamos un poquito y ya o le ponemos la silla, como ya está acostumbrado a llevar ficha, le ponemos la silla y de acuerdo con la silla ya nos vamos montando, y entonces prácticamente nosotros casi todos los caballos que tenemos enganchados los tenemos también montados, Qué bueno. porque siempre paseándolo con mucha relajación, con mucha soltura, porque nosotros siempre tenemos en cuenta pues la escala de entrenamiento, ¿no? Sí, Entonces, en sí. la escala de entrenamiento que nosotros la seguimos y que cualquier persona que trabaje en la yeguada repullo, nuestro equipo, si no se la sabe, no se integra en el equipo. Para nosotros la escala de entrenamiento es el marco en que trabajamos diariamente con cualquier tipo de potro o caballo, ya esté en el nivel que esté. Y Sí, nosotros siempre que cogemos un potro, un caballo, yo sí. primer paso, que yo le llamo las 3 R. Las 3 R son relajación, ritmo y regularidad. Qué Para bueno. mí esa es la base de primera fase de la escala de entrenamiento. Y estemos en el nivel que estemos, siempre empezamos por ahí. Puede ser que un caballo que me haya hecho a mí campeón de España o campeón de la Copa de Rey, yo empiece a Sí, trabajarlo un día y no encuentre que esté relajado, no encuentre que tenga un ritmo o que tenga una regularidad. Por muy domado que esté, no paso a lo siguiente nivel, porque puede ser que tenga un cólico, que tenga un dolor, que tenga una cojera, entonces no lo esfuerzo. Yo sí. siempre voy buscando en los potros al principio relajación, ritmo y regularidad. Mm, Yo empiezo a trabajarlo, pero eso incluso dando cuerda. Entonces, sí, pues sí. cuando vamos a engancharlo ya, pues ya después que hemos buscado esos principios en la cuerda, le damos rastra. Rastra es con unos tiros de enganche, lo enganchamos con unos mosquetones de seguridad en una Sí, goma sí, de coche, y sí. empieza le hacemos exactamente lo mismo, pero con ese tiro. Y cuando ya bien, lo enganchamos, y en mi casa nos gusta enganchar a los caballos solos, en limonera, porque Mm, cuando yo aprendí esto hace 30 años, los caballos no se enganchaban solos, se enganchaban con una madrina que era un mulo o un animal muy domado mayor. Pues si el potro hacía cualquier cosa, había un caballo o un mulo grande que hiciera lo que hiciera el caballo, el mulo se quedaba quieto y no peligraba ni la integridad del potro ni la integridad física del cochero. Entonces se enganchaba un potro cerrero con un animal muy domado, y si el potro pues se tiraba al suelo o daba patada, el mm, caballo madrina se quedaba quieto, lo soportaba todo, y no salía el caballo desbocado. sí, sí. Entonces, esa alternativa es muy válida, pero yo no la uso. No me hace falta, porque cuando yo llevo un potro a meterlo en el coche de caballo, ya está tan relajado que no da ningún problema. Cuando uno Sí. se precipita y hace las cosas corriendo, pues al final te hace falta utilizar una madrina Mm, para que pues no se están, yo creo que no se están haciendo las cosas bien.
Sí, sí. ¿Cuál es el problema que yo veo de enganchar un potro por primera vez con una madrina? Que cuando tú le dices al caballo que empiece a andar y empiece a tirar del coche, pues el potro, como no sabe, el que hace esa transición es el caballo viejo. Y Mm, cuando tú lo paras, el que para es el caballo viejo. Entonces el potro va acompañando de paseo con un caballo que lo hace todo. Se mm, acostumbra a escuchar el ruido, se acostumbra ahí enganchado, pero no está haciendo nada. Cuando después le quita la madrina, el potro se encuentra que no sabe hacer nada solo. Sin embargo, mm, cuando se hace las cosas bien y él desde un principio lo engancha en un coche que pese poco, una zona que no haya mucha arena, que sea de albero o de asfalto, y cuando sí. uno le da la orden de salir, él coge el tiro y sale, y tú lo recompensas con relajación sin meterte con él, en un día el potro sabe que cuando tú le dices paso y sale y ha tirado del pecho de un coche y lo ha llevado, que no hay ningún problema. Entonces, desde un primer día hace las cosas totalmente correctas y lo hace él por sí mismo. Si lo hacemos con la escala de entrenamiento, donde no estamos concienciados que el potro no puede perder la relajación, y cuando empieza el trabajo, ni el ritmo ni la regularidad, pues Mm, si nos mantenemos ahí, el potro lo acepta, no es muy sí, difícil que sí. un potro se defienda. Sí, Pero como sí. decía Álvaro Domé, y como dicen tantos grandes de la equitación, yo creo que con los caballos hay que intentar no buscar la pelea, porque como haya pelea, si no se gana, el caballo se estropea. Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Con más pierna y adelante. Y Mm, desde que empezamos a enganchar, pues aplicamos la escala de entrenamiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros salimos y yo mantengo el potro al paso, pues hasta que yo no consigo que el potro ese día haya hecho un aire de paso relajado, sin tensión, y que mantenga la regularidad y el ritmo, pues yo no paso al aire de trote. qué bueno. Después paso al aire de trote y busco los mismos principios, relajación, regularidad y ritmo. Que lo he Sí. conseguido. Ahora hago transiciones paso y trote con esos mismos conceptos. Mm, Y se desengancha y al día siguiente lo mismo. Cuando lleva un tiempo, introducimos después el aire del galope, que yo también lo introduzco de una forma temprana, pero como el galope pues tiene mucha más actividad, pues como puede ser un peligro un poquito hasta que no está confirmado el paso y el trote, pues no lo pedimos. Pero siempre pensando, hay que tener en cuenta que los principios de la escala de entrenamiento nunca son individuales. El siguiente principio de la escala de entrenamiento sería la soltura y el siguiente el contacto. Va a enganchar un potro si no hay un contacto mínimo, porque el caballo no tiene ninguna dirección. Por lo tanto, aunque yo desde que cojo el potro estoy pensando en la relajación, regularidad y ritmo, algo de mm, contacto tiene que haber, porque si no, no hay dirección. Pero yo no voy pendiente de que el contacto sea óptimo. Yo de que el contacto tiene que ser, es suficiente para que dentro de un recinto cerrado, pues si hay algún problema, no haya ningún peligro para la población y ni para el caballo, porque que haya paredes y eso, pues yo voy pendiente de la relajación, la regularidad y el ritmo. Y el contacto es el mínimo que me haga falta eh, para que el caballo mantenga eso. sí, El sí. siguiente punto no es ni siquiera el contacto, es la soltura. ¿Qué significa la soltura? Lo que hemos estado hablando antes, que es decir, que toda la musculatura esté relajada, que le permita meter los posteriores. Sin Sí. relajación no hay soltura, porque si el caballo está nervioso no puede tener la musculatura suelta. Cuando ya está la relajación, el ritmo y la regularidad haciendo su efecto, la soltura viene sola. Mm, Entonces yo no voy pendiente de que el caballo lleve la nuca arriba ni que vaya ya colocando, no, el caballo tiene que ir utilizando sus posteriores, empleando el dorso, que de atrás hacia adelante y donde lleve la cabeza, a mí no me importa al principio. Yo quiero que veas dónde mete los pies
y que vaya con relajación y con soltura. Entonces, ahora me fijo que que vaya con soltura, es decir, que suelte todos los músculos en todas Sí, sí, las coordenadas del espacio, ¿no? sí, Tanto. sí, sí. Pues ahora me voy centrando en el contacto. Entre muchos premios, como campeón de Copa del Rey y campeón de la Liga Andaluza del Completo, campeón de SICAP, campeón de España de Tradición, campeón de Campeones en Tradición en concursos internacionales como en Portugal, Italia, Francia, España, y campeón de la Copa de Naciones. Un trayectoria, un currículum vitae impresionante. Ten en cuenta que todavía no estoy hablando de incurvación, no estoy hablando de posición, porque yo he tenido muchos profesores muy buenos, así, bueno, pero yo me he encontrado con profesionales que desde un principio van buscando la incurvación del caballo y cogiendo la esquina, si no incurvaba, pues dan fustazos, dan cosas para intentar incurvar a base de fustazo y a base de, yo esas cosas no las entiendo así, ¿no? Se puede llegar a resultados a lo mejor parecidos, yo creo que no, pero yo no entiendo que una incurvación venga porque tú aprietes el costado. Yo creo que la incurvación viene cuando el caballo tiene un contacto correcto, y si el caballo tiene el contacto correcto y en los dos asientos llevamos el mismo peso y acepta el contacto eh, como tiene que ser un contacto suave, constante, siempre uniforme, ¿no? Sí, Pues si uno tiene un contacto y el caballo viene con la doma de atrás hacia adelante, si uno adelanta la mano, el caballo sigue la mano que cede y el sí, caballo se incurva porque tú has cedido la rienda exterior, sí, pero no porque has tirado de la interior y le has pegado una patada o un fustazo sí, en la zona interior. Entonces, pero esos conceptos de física y de mecánica son muy importantes para poder que después tengamos una filosofía y una forma de entrenar que tenga un sentido, ¿no? No sí, podemos sí, mezclar una forma de una y otra. Entonces, y cuando ya tenemos esa relajación, ese ritmo, esa regularidad, y estamos viendo que hay soltura, pues ya empezamos a fijar un poquito más, sin perder nunca lo anterior, en el contacto. ¿Y qué queremos de ese contacto? Pues que sea constante, que sea firme, y que en las transiciones se mantenga. Es un contacto que cuando tú lo coges con un poquito más de intensidad, el caballo tiene que interpretar que vaya a una velocidad mayor y que tú cuando, fíjate, en el contacto un caballo debe de interpretar que si tú lo dejas más suave, el caballo tiene que bajar el ritmo y tiene que pasar a un ritmo inferior. Y que si tú coges mayor contacto, el caballo debe de interpretar que si va al paso y tú coges más contacto, debe interpretar que tú quieres más impulsión o más reunión, que es totalmente contrario, es decir, que sí, cuando sí, tenemos un contacto ya confirmado, sí, con ese contacto y con todos esos principios de relajación, empezamos a trabajar las ganas de la impulsión, que es la gana que tiene el caballo de avanzar y de ir hacia adelante. Tenemos que potenciar, aunque esa actitud hay que potenciarla siempre desde un principio. Empezamos a darle más importancia cuando ya tenemos confirmado todo lo anterior. Ya que sí, tenemos confirmado todo lo anterior, pues empezamos a crear esas ganas de avanzar. ¿Se puede crear ganas de avanzar cuando desde un principio hemos estado utilizando serreta y muchos dispositivos que al caballo le impidiera avanzar? Yo creo que no. Si lo hemos enseñado desde potro, con cosas muy fuertes en la boca y en la nariz, y venga porrazo, ¿de verdad le estamos transmitiendo al caballo una gana de avanzar o le estamos matando la impulsión que pudiera tener de forma innata? Yo creo que se la estamos matando, pero hemos sacrificado esa impulsión. Entonces, sí, yo creo que la filosofía está siempre empezar de atrás hacia adelante y que el caballo siempre tenga ganas de avanzar. ¿Cómo sí. actuamos nosotros para que el caballo tenga ganas de avanzar? Pues con muchas transiciones. Muchas transiciones en círculos. Hoy en día, hasta en el enganche hacemos espalda adentro, que son, es decir, hoy en día la doma del enganche es preciosa porque es prácticamente igual que la equitación. Pero esa Y ganas de todo, avanzar y todo eso lo estás haciendo con el potro en una limonera. en limonera, en limonera. Sí, sí, sí. Qué Todo eso bien. en limonera. Pues lo que te he dicho hasta ahora sería, con eso ya hoy en día se puede ir a competir con muy buenos resultados. Esperamos que os gusten las entrevistas. Están en todas las plataformas. Puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp.
Sin prisa, pero sin pausa, con más pierna y adelante. Nos falta un último aspecto de la cara de entrenamiento, que eso ya es, no va más, que sería la reunión. Sí, sí. Eso es cuando el caballo ya tiene contacto y tiene mucha impulsión. No, pues perdona, me he saltado la incurvación. Sí, después de la impulsión viene la incurvación, pero la incurvación, como te he dicho, que es muy fácil, porque cuando el caballo está en la mano y Sí. va de atrás hacia adelante, pues la verdad que simplemente cediendo la rienda exterior, pues el caballo se incurva solo, porque es que si el contacto es homogéneo y constante, nada más que moviendo las manos, el asiento donde va el bocado, pues al final es que el caballo, si va hacia adelante, él mismo se dirige hacia donde uno pone las manos, no tiene que incurvarlo de una forma artificial ni pegando. La mejor forma de trazar un círculo no es tirando de la rienda interior, sino cediendo de la rienda exterior. Hay muchos conceptos, pero mira, todos los conceptos son igual que en doma clásica. Desde un principio uno tiene que saber que el resumen de la vida de un jinete o de un cochero se resume en dos aspectos, ¿no? Rienda exterior y pierna interior. Esa es la vida de un jinete y de un cochero. Rienda exterior y pierna interior. Y en un Sí, cochero, sí. como no tenemos pierna interior, es rienda exterior y descontracción un poquito con la rienda interior y si acaso con la fustita un poquito desplazamiento como si fuera la rienda interior, donde Sí, cae la sí. pierna, utilizamos la fusta para hacer espalda adentro, para hacer cesiones Nosotros más que espalda adentro hacemos muchas cesiones a la fusta, ¿no? Sería como en vez de hacer una cesión a la pierna, una cesión a la fusta. Damos Qué línea bueno. recta, cogemos la rienda exterior y con la fusta, que es la más importante, y con nuestra fusta debemos conseguir una cesión a la fusta como si fuera una cesión a la pierna. Qué bueno. Y eso se hace pues cuando estamos trabajando los círculos. Nosotros, tú me ves allí trabajar, ponemos conos y pasamos un cono y pasamos ahora por dentro, ahora por fuera. ¿Qué hacemos? Dentro de un círculo abrimos el círculo y lo cerramos. Lo abrimos y lo cerramos. Entonces siempre pues vamos educándolo en la rienda exterior. Llegar a la reunión es muy complicado, el último aspecto, porque reunir un caballo con las piernas pues se puede conseguir más fácilmente que reunir un caballo sin las piernas, porque todo lo que te he dicho en paralelismo con la doma clásica se puede conseguir en limonera o montado. Pero ya aspectos de reunión como pasar, piafar o un trote reunido correcto, desde el enganche sin las piernas, es complicado. ¿Por qué? Porque necesitaríamos mucha fusta para sustituir a la pierna. Y cuando utilizamos mucho la fusta, aunque la utilicemos bien, desde la federación, desde los organismos oficiales, nos dice que pegamos. Y se ve mal visto que utilicemos la fusta. Entonces, nosotros en mi familia no utilizamos la fusta para pegar, sino como si fuera una pierna como para crear actividad Sí, y para desplazamiento. Pero, sí. por ejemplo, si nosotros tenemos que correr dentro de un obstáculo donde hay muchas figuras de círculo, más chicas, más grandes, y en un momento dado tenemos que desplazar el caballo un poquito y hacer una especie de flexión a la pierna para entrar en una puerta que nos coge en un círculo y el caballo se nos ha venido para adentro y tenemos que abrir el círculo, yo tengo que utilizar la rienda exterior y un poquito la fusta para que el caballo me haga una especie de cesión a la fusta o a la pierna y poder entrar por una puerta que es muy estrecha. Pero muchas veces los jueces interpretan como que yo le da un latigazo al caballo y eso está mal visto en esta sociedad y entonces estamos un poquito Complicado. limitados con las ayudas. Sin embargo, a un jinete no se le nota si aplica un poquito más con el gemelo y con el La talón, espuela. si aplica Sí. un poquito más la espuela o el talón, eso Sí. el ojo humano no lo ve, ni los No. animalistas no lo ven, pero cuando ven una fusta actuar, lo interpretan como un maltrato animal. Y ahí estamos un poquito limitados, hay que estar en los tiempos, y bueno, gracias a Dios no nos piden hacer pasar ni piafá, ni mucho trote reunido en Sí, nuestra sí. disciplina, pero si tuviésemos que llegar a ello, se podría conseguir. Estamos hablando como lo mismo que se hace un piafá y un pasás con riendas largas, que te hace falta una fustita porque no tienes piernas, para nosotros nos haría Sí. falta desde el pescante. Y eso Sí, ya sería sí. el máximo. Fantástico. Y bueno, y simplemente eso para nosotros es fundamental e importantísimo la doma en limonera. Lo que doma un caballo es la doma en limonera. Nosotros en noviembre yo quedé campeón de Andalucía en cuarta. En la semana pasada, no, el anterior, volví a coger la cuarta
para el otro concurso que estuvimos allí en... Sí, 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 lo vi, sí, Yo sí, lo no vi. enganchaba la cuarta desde hacía 2 meses. Es decir, es que es más importante que los caballos estén bien domados en limonera que en cuarta, porque en limonera uno es muy preciso con todos los conceptos que te estaba hablando antes. Sí, Con el contacto, con el ritmo, con la regularidad y trabaja caballo uno por su nombre. Y después cuando tú coges 4 caballos bien domados y si tienen actitudes parecidas, el mismo paso, las mismas ganas de avanzar y consigue un equipo equilibrado, pues no puede enganchar un caballo con mucha impulsión con un caballo que no tiene ninguna impulsión, no puede enganchar un caballo de sangre caliente con un caballo de sangre fría, no puede enganchar un caballo que tenga un paso, el que se pasa 2 cuartas de la huella, con un caballo que no tiene paso. Entonces nosotros sí. tenemos que competir cuando cogemos un tronco, una cuarta, tiene que ser caballo de, tienen que ser similares en su fisiología y en su funcionalidad y en su mecánica. Pero Mm, cuando esos caballos tú los trabajas de forma individual y son parecidos, cuando los pones, pues reacciona de forma muy correcta. qué ¿Qué pasa bueno. cuando engancha una cuarta y nunca engancha limonera? Pues los caballos son sabios, pues cuando hay 4 caballos, siempre hay uno que tiene un poquito más de impulsión que otro, y entonces cuando el caballo que tiene un poquito menos de impulsión ve que el otro tira un poquito más, pues el caballo como es listo, se alivia y tal, si este tira más que yo, pues yo me dejo ir. Y Ostras, cuando tú ves que se está dejando ir, ¿qué hace un buen cochero? Toca al caballo que no quiere trabajar. Tú lo tocas, pero el caballo aprende y parece que está trabajando porque pone el tiro en tensión y parece que está tirando, pero va apoyado, el que va trabajando el otro. Entonces, cuando con un caballo, fácil. Con 2 caballos siempre tú ves cuál es el flojo y estás intentando corregirlo porque le deja todo el trabajo al otro. Y es difícil hacerlo trabajar en la misma intensidad que el bueno. O el que tiene más impulsión, no el bueno, el que tiene más impulsión. Pero tú imagínate trabajar con 4 caballos. Entre los 4 caballos siempre hay uno que tiene más impulsión, el segundo mm, que tiene, y hay una escala de impulsión. El más flojo al final siempre se sale con la suya. Y el que sí, tiene más impulsión al final se lleva todo el peso. Entonces, si tendría que llevar cada uno un 25% de trabajo, cuando nunca engancha en limonera y lleva 2 años sin enganchar en limonera, te encuentras con una cuarta donde un caballo lleva el 40% del peso, otro lleva el 10%, y eso está desequilibrado. mm, Entonces mm. es bueno trabajar en limonera y mucho tronco. Aunque trabajemos en cuarta, yo solo aprendí de Chardón. Chardón, que ha sido muchas veces campeón del mundo, su hijo campeón también, estuvo trabajando en mi casa y este hombre Es de Holanda, ¿no? de Chardón. Holanda Sí, fue cuando estaba en mi casa y el año que estuvo entrenando en mi casa, él quedó campeón de Jerez de 2002 y quedó sí. también campeón por equipo, es decir, todo el equipo de Holanda estaba entrenando en mi casa. Pues Chardón, cuando estuvo en mi casa, traía una amazona por cada caballo. Y a las 7 de la mañana estaban todos los caballos ya no solo enganchados en limonera, sino montados y haciendo una reprise de San Jorge. Estamos hablando Ah. transiciones, trote reunido, espalda adentro, apoyo, vamos, Pero montada por la Amazona, montados. sí. Y después enganchado en limonera. Y él enganchaba la cuarta 15 minutos por la tarde, los unificaba un poquito, pero era todo el trabajo siempre individual de cada caballo. Y Qué después pasada. enganchaba en cuarta, pero he trabajado los caballos individualmente, uno por uno, pero ya no solo en limonera, sino montado. Qué Para que vean la bueno. importancia que estamos hablando de tener cada caballo siempre individualizado. Y pues nosotros seguimos un poquito esos principios, ¿no? Qué bueno. Qué Y pues buena. esa es nuestra filosofía, así con mucho, No, pero para intentar fantástico. resumir lo máximo posible, pero esa sería nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Es todo un mundo distinto, pero muy similar. Esto es lo que Sí. me fascina y me parece fantástico. Entonces, En nuestra la... pasión por el mundo del enganche, hoy en día se podría decir que hay 3 facetas así más importantes del enganche. El enganche de competición, y donde los coches son coches de hierro, de aluminio, coche Mm, aerodinámico, muy bien mm, equilibrado, con freno. Un día es una repri de doma, donde los jueces de doma evalúan lo que se evalúa lo mismo que en una repri de doma clásica, pues mm. la rectitud, el equilibrio, la incurvación, los aires, la suspensión, pues eso. Hay un segundo día donde hay una especie de cross, como en el completo de equitación,
donde tenemos Sí, que hacer un campo y pasar por río, pasar por puertas y que lo haga claro. en mayor velocidad. Y un tercer día que en el completo de equitación es de salto, nosotros tenemos que pasar por unos conos con pelotitas de tenis, que hay unos 3 o 4 centímetros por cada lado de la rueda. Lo tenemos que pasar en un tiempo, porque si no penalizamos y no podemos tirar pelotitas. Por lo tanto, los caballos tienen que estar con un contacto perfecto, con una Wow. acrobacia perfecta, para poder trazar toda una figura que vaya todo muy equilibrado. Entonces, ese deporte es muy bonito, muy preciso y donde es totalmente necesario todo lo que hemos estado hablando. Después hay otro aspecto que es el enganche de tradición, que te he mandado muchas fotos, que eso es otro campo que a mi familia nos encanta, que no hay que engancharlo con enganches anteriores a 1945, son coches de época que hay que restaurarlos, son coches preciosos del siglo XIX, de lo que se llama históricamente la época bella, la Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mm, Mundial, y donde se lleva chistera, donde se lleva, y tenemos que hacer un recorrido de 10 kilómetros por las ciudades con alguna serie. Ahí hay que hacer una serie de pasos que son muy bonitos, como un aparcamiento marcha atrás, pues coger una copa con una mano. Son ay, qué figuras bueno. que son muy bonitas. Pues además tenemos que hacer un aparcamiento, pero como en batería, ¿no? Para adelante, para atrás. Sí, Tenemos sí, que pasar sí. por, y lo importante es que se aprende mucho de la tradición, de la cultura y de la historia, tanto del siglo XIX como de todo el conjunto de los carruajes, de la historia de hipomóviles, es decir, todos los carruajes que eran. Y nosotros pues también practicamos y tenemos en Andalucía la suerte que en el mundo Andalucía es el número uno en esta disciplina. Se Mm, reúnen los 40 y tantos jueces que hay internacionales de esta disciplina, que todos los años se reúnen para confrontar ideas y ese mismo día, el día fantástico. 8 hay un concurso de tradición. Entonces, y siempre lo puntúan 3 jueces, pues este año lo van a puntuar los 40 jueces internacionales. Qué Después hacemos bueno. recorrido por Jerez con los pasos obligados que te he dicho de un aparcamiento, pasado, un saludo, no sé qué. Y después en la escuela de Jerez, el día 8 pues hacemos allí, ya se finaliza con unas bolitas que tenemos que pasar con los coches y ese concurso, pues muy ameno porque en estos coches va el cochero, la familia, el niño, la niña, el groom y el amigo, la amiga. Y ahí no es cuestión de, porque no vamos a correr, no hay nada Sí, de peligro. Y es sí, cuestión de hacer las sí. cosas bonitas y bien, pero no rápidas. Hay pruebas que son muy bonitas. Por ejemplo, hay una prueba que tú tienes que pasarte. Hacemos una parada, pasamos todas las riendas. Si uno lleva 4 caballos, pasamos todas las riendas a una mano. Y la fusta a esa mano. Y ahora hay una especie de repisa. Tenemos que coger una copa de vino, brindamos hacia el público, hacia los jueces, el que quiera beber lo prueba y el que no, no. Y ahora con la rienda en una mano y la fusta en una mano, tenemos que ir a otro punto y soltar la copa. Qué bueno. Imagínate, los caballos están parados. Ahora tú tienes que iniciar la marcha y mantenerte en rectitud y en contacto y no te puedes desviar, porque ahora tú tienes que dejar la copa de picante en otra repisa. Si los caballos se te desplazan mucho, no llega con la mano y penaliza 10 puntos si decías perdió el concurso. Con un caballo es más o menos fácil, pues si tú llevas un caballo y pones la rienda de la mano, como solo hay 2 riendas, tú juegas Sí, con las 2 riendas y lo diriges. sí, Pero en el momento que lleva 4 caballos y todas las riendas en la mano, si el caballo se asusta y se va hacia otra dirección, ¿cómo lo corriges si ya no puedes tocar las riendas? Es muy complicado. Pero a la vez es complicado pero bonito porque ahí demuestra la doma de los caballos sí, que estén en contacto. sí, sí, No hay sí. peligro, pero si no tienes los caballos muy domados, no lo haces. No, Y sí, entonces sí. eso será, a Es partir de las 10 fantástico. empezará Mm, un enganche con guarnición de posta, que era una guarnición muy bonita utilizada en el siglo XIX, sobre todo en el Imperio Austrohúngaro y Francia, sí, y es muy peculiar. Es un enganche muy bonito porque el que lleva la rienda no va en el pescante, es un postillón, como en la Casa Real hoy en día, por ejemplo, de Reino Unido, ¿no? Que sí, se lleva los caballos pero montados y enganchados, es decir, que es un sí, postillón el que sí, los sí, lleva. Por sí, eso también lo sí. vamos a presentar porque es una forma muy bonita y históricamente muy elegante y con mucha tradición. Fantástico. Va a ser un día muy especial. Antonio, tengo que darte muchísimas gracias por toda esta información y es súper interesante. Hay tanto que hablar Y del mundo del enganche que esto da para mucha sí, entrevista, pero yo creo que hemos hecho un resumen hay que bonito hacer, para orientar un poquito al aficionado en lo que es el mundo del enganche hoy en día, lo que es su sí, doma,
la modalidad de que se puede disfrutar en tradición, en competición o en ocio como paseos rurales o romerías o ferias, que también y entonces, y lo bonito es que te da la posibilidad de poderlo disfrutar tanto individual como en familia, como con amigos Sí, y sí, vivir esa emoción. Pues esa sí, hermosura que tiene el enganche, pues es verdad que no la tiene otra disciplina ecuestre. fantástico. Pues mil gracias y Y a tu disposición siempre. bueno, muchísimas gracias, Antonio. Y A ti, estamos en contacto. Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas. Puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Sin prisa, pero sin pausa, con más pierna y adelante.